Este ejercicio que viene prácticamente al final te dice que el Ayuntamiento de Villarrubia de arriba quiere confeccionar un escudo, ¿vale? El escudo sería este de aquí. Me dan unas dimensiones, no se ve muy bien porque al ser fotocopia no se ve muy bien, pero vamos, básicamente el escudo sería algo así. Sería algo así y luego algo así. Vale, entonces el escudo puede resultar engañoso a la hora del planteamiento porque la idea es que está dividido por la mitad y luego está dividido por aquí, ¿vale? Algo así. A esa división realmente no tendríamos que hacerle caso. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa sobre todo son las porciones. Y la idea es que la dimensión que viene aquí arriba y la dimensión que viene aquí abajo, que son 1,50 y 1,50, fijaros hasta dónde llega, 1,50 de aquí hasta aquí. Es decir, no hasta donde empieza esta parte, ¿vale? No sería justo hasta aquí, sino que es un poco más, ¿vale? Sería un poco más. Entonces, por eso digo que no tenéis que daros, o sea, no tenéis que darle importancia a lo que son los dibujos. De hecho, eso daría lo mismo. Lo que nos importa a nosotros son las dimensiones. Entonces, la idea es que si esto mide 1,50 y esto también, entonces esto es un cuadrado. Esta parte de aquí es un cuadrado. ¿Y qué será entonces esta parte de aquí abajo? Pues medio círculo. ¿Vale? Esa sería la idea. O sea, este es el cuadrado y este es medio círculo. Entonces, el problema, ¿qué es lo que pide? El problema te dice que si la tela cuesta, pues, 125 euros el metro cuadrado, que cuánto costará hacer el pendón este, ¿no? Entonces, la idea es, pues, obviamente, calcular primero cuál es el área total, que el área total, pues, va a ser el área del cuadrado más el área de medio círculo. ¿Vale? El área de un cuadrado, que sería? Pues el lado al cuadrado. El área de medio círculo es la mitad del área de un círculo. ¿Vale? Y teniendo en cuenta que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, pues me va a quedar pi por r al cuadrado partido de 2. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula que yo tendría que aplicar aquí para calcular el área total. En concreto, pues el lado del cuadrado pues es 1,50 metros. Entiendo que será 1,5 metros, o sea que será 1,50 metros al cuadrado. Y luego, pues esta parte de aquí necesitamos el radio del círculo. Claro, ¿cómo puedo yo saber el radio del círculo? Pues teniendo en cuenta sobre todo que este lado de aquí y este lado de aquí, como son el mismo, pues si esto entero mide 1,50, el radio debe ser la mitad de 1,50. La mitad de 1,50 pues sería 0,75. Pues ese radio, que es 0,75, pues me va a quedar pi por 0,75 al cuadrado partido de 2. Entonces, esto sería, pues esta sería la cuenta que tendríamos que hacer. Ese 0,75% también son metros, ¿eh? Esto serían metros y todo esto al cuadrado. Bueno, esto sería así. Metros al cuadrado. Con lo cual, pues habría que calcular esto, habría que hacer esta cuenta. El resultado que me salga, pues me saldrá en metros cuadrados y ese será el área total. Una vez que ya tenemos el área total, pues como el precio del metro cuadrado era ¿de cuánto era? El precio era de 125 euros, pues multiplicando esta superficie por 125 euros el metro cuadrado, pues metro cuadrado con metro cuadrado se iría y esto por 125 pues me dará en euros el precio de la bandera total, ¿vale? Ese sería el primer apartado. El segundo apartado te dice que si además se desea añadir un cordón dorado alrededor de todo el escudo, que cuántos metros se necesitarían de cordón. Entonces, la idea es que el cordón va a ser esta zona ahora de aquí, va a ser esta parte de aquí, esta parte de aquí
esta parte de aquí y toda esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular la medida del cordón? Pues tendría que calcular el perímetro de esa figura, ¿no? El perímetro de esa figura pues va a ser la suma de todos esos lados, que claro, como esto mide 1,50, pues tenemos 1,50 de este lado, más 1,50 de aquí, más 1,50 de este otro de aquí, más esta medida. Entonces, claro, esta medida hay que calcularla. ¿Qué es esa medida? Esa medida va a ser pues la mitad de la circunferencia, de la medida de una circunferencia, ¿vale? La mitad de la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia no es pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado era el área, la longitud es 2 pi por r, partido de 2. Luego el 2 partido de 2 se iría y me quedaría pues pi por r. Como la r hemos dicho que mide 0,75 metros, pues va a ser pi por 0,75. Y lo que dé esta cuenta pues será en metros la longitud de media circunferencia, ¿no? Pues esa longitud habría que añadirla aquí y sumárselo pues al 1,50 por 3, porque al final como está 3 veces el 1,50, pues 3 por 1,50 más esa medida de ahí, pues dará en metros la medida del cordón que se quiere poner. Vale, entonces, pues este sería un ejercicio de examen, ¿vale? Este primero. Venga, vamos por otro. Otro ejercicio de examen. Este de aquí. Venga. Mira, dice, un edificio con forma de prisma cuya planta es el polígono este que tenéis aquí dibujado, pues tiene una altura de 100 metros. Es decir, este sería, digamos, el dibujo del edificio, el plano del edificio, pues si lo viésemos desde arriba, es decir, estaríamos viendo justo desde arriba, pues esta zona de aquí. El dibujo tiene muchos tachones y demás, pero vamos, básicamente el dibujo es esta parte de aquí. Sería esta zona de aquí, esta zona de aquí y luego esta de aquí. ¿Vale? Este es el edificio, vaya, básicamente, ¿no? Entonces, el del edificio sabemos que este es el plano que tiene, luego tiene una altura de 100 metros, y que dice que la distancia entre dos puntos sucesivos en horizontal y en vertical de la cuadrícula pues es 1 centímetro, es decir, que de aquí a aquí pues mide 1 centímetro y que de aquí a aquí pues también. ¿Vale? 1 centímetro y 1 centímetro, básicamente. Entonces, el apartado A que pide, pues que calculemos el volumen real del edificio, ¿vale? El volumen de un edificio con forma de prisma, porque al fin y al cabo esto tiene forma de prisma, siempre va a ser el área de la base por la altura. La altura la tenemos, la altura son 100 metros, pero el área de la base no. Y eso es precisamente por lo que tenemos que o sea, es una representación, un mapa, y nosotros queremos la medida real. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Pues una escala. La escala me la dan aquí debajo, que es 1/5000. Pues si la escala es 1/5000, ¿qué significaba? Que 1 centímetro en el mapa equivaldrá a 5000 centímetros en la realidad. 5.000 centímetros en la realidad son 50 metros, ¿vale? Para que nos entendamos, porque además me interesa que esté en metros porque todo lo vamos a medir en metros. Entonces, si 1 centímetro en el mapa son 50 metros en la realidad, por cada centímetro que tengamos por aquí,
¿vale? Pues vamos a tener una medida de 50 metros, ¿vale? Y nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es calcular el área de la zona verde esta que he coloreado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas, ¿vale? Podemos hacer varias cosas. Una primera forma de calcular esto sería, pues, de manera lo que es la superficie en diferentes partes. Por ejemplo, esta parte de aquí es un triángulo, que por cierto es igual que este, lo que pasa es que está invertido, pero al final es el mismo. Y luego aparte aquí tengo pues un rectángulo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a esto lo llamo área 1, a esto lo llamo área 2 y a esto lo llamo área 3, pues el área de la base, que es lo que me falta por calcular, debe ser igual pues al área 1 más el área 2 más el área 3. Y si voy calculando cada uno por separado, pues lo puedo ir poniendo aquí, ¿no? Entonces, el área 1, este primero, el área 1, como es un triángulo, este triángulo en concreto está así dibujado, pero yo podría inclinarlo, digamos, de alguna manera y entonces verlo así. Si yo lo girase, ¿no? Pues lo veríamos de esta forma. Si lo vemos de esta forma, podemos decir que esta es la base y podemos decir que esto es la altura. Y como el área de un triángulo es base por altura partido de 2, pues sabiendo cuánto mide la base y sabiendo cuánto mide la altura, pues podríamos calcularlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la base? Pues aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Si hay 5 puntitos es porque la distancia que los separa es 1, 2, 3 y 4. O sea que si hay 4 de distancia centímetros, porque estamos hablando del mapa, la medida del mapa está medida en centímetros, si estos son 4 centímetros, entonces si un centímetro son 50 metros, pues 4 centímetros, ¿cuántos serán? Pues 4 veces 50, es decir, 200 metros. O sea, esta medida de aquí son 200 metros en total, o sea que esto de aquí son 200 metros. La base del triángulo son 200 metros. Y la altura del triángulo, esta parte de aquí, se correspondería en el dibujo pues con esta medida de aquí, que esa medida es 1 centímetro y que como 1 centímetro son 50 metros, pues entonces tenemos que esta parte mide 50 metros. Luego, ¿cuál es el área? Pues 200 por 50 partido de 2. 200 por 50 partido de 2, pues son precisamente 200 entre 2 es 100 y 100 por 50 pues son 5.000 metros cuadrados. O sea que el área 1 es 5.000 metros cuadrados, pero es que el área 3 es igual que el área 1, hemos dicho. Lo que pasa es que el triángulo está invertido, pero como las medidas son las mismas, pues tenemos 5.000 del primero y 5.000 del tercero. Me falta solamente el área 2, pero es que el área 2 es más fácil todavía. El área 2, ¿cómo lo puedo calcular? Pues teniendo en cuenta que esto es un rectángulo y que el área de un rectángulo es base por altura, pues si tengo que este rectángulo mide 1 centímetro por aquí y mide 2 centímetros por aquí, que en metros serían 50 metros, porque 1 centímetro hemos dicho que son 50 metros, y 2 centímetros, por tanto, pues tiene que ser el doble, es decir, 100 metros. Pues 50 en la base y 100 metros en la altura, 50 por 100, ¿cuánto mide? Pues 5.000 otra vez. Y ese 5.000 de nuevo, pues lo pondríamos ya aquí. Luego 5.000 más 5.000 más 5.000, pues son 15.000 metros cuadrados. ¿Vale? Y entonces ese sería el área de la base. Una vez que ya se tiene el área de la base, como lo que realmente pide el ejercicio es el volumen, y el volumen he dicho que es el área de la base por la altura, pues entonces me queda que el volumen es 15.000 por la altura del edificio, que hemos dicho que eran pues 100 metros. 100 metros y 15.000 por 100, pues sería añadiéndole otros 2 ceros más, pues esto que sería pues 1.500.000 metros cúbicos. ¿Vale? Esa sería la dimensión del volumen del edificio.
Entonces, esta habría sido una forma de haberlo hecho, ¿vale? Otra forma de llegar a lo mismo, otro planteamiento que podríamos haber hecho habría sido el siguiente. Imaginaros, borro esto de aquí, ¿vale? Y ahora, en vez de tener en cuenta la parte del edificio, voy a tener en cuenta la parte de fuera. Es decir, voy a tener en cuenta que aquí hay medio triángulo, aquí hay otro medio triángulo, aquí hay un triángulo así, aquí hay otro triángulo así, y luego esto de aquí, que es un rectángulo, que sería la parte de fuera, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el área del edificio teniendo en cuenta el área de fuera? Pues básicamente haciendo lo siguiente, por lo menos lo que yo hubiese planteado o otro planteamiento que a mí se me ocurre, ¿no? Que sería, calculo lo que es el área total, es decir, el área de este rectángulo grande, que como mide 1, 2 y 3 y mide 1, 2, 3 y 4, pues el rectángulo grande es de 3 por 4, es decir, de 12 centímetros cuadrados. ¿Vale? Esto serían en centímetros cuadrados, sería 12. Si yo cojo este trocito de aquí y lo uno con este trocito de aquí, lo que formo que es pues un cuadrado, y si es un cuadrado lo que tengo aquí, pues aquí tendríamos un centímetro cuadrado. Este trozo con este trozo. Pero es que si yo cojo este triángulo de aquí y lo uno con este triángulo de aquí, entonces me sale también un rectángulo que sería básicamente como este, que sería uno de ancho y sería 1, 2 y 3 de alto, y como 1 por 3 centímetros serían 3 centímetros cuadrados, pues tendríamos 1 centímetro cuadrado de la parte de arriba y 3 centímetros cuadrados de la parte de abajo. Aparte tenemos el rectángulo este, que este rectángulo son 2 cuadrados, con lo cual serían 2 centímetros cuadrados. Total, que la parte azul, es decir, la parte de fuera del edificio, son estos tres, que serían en total, si los sumo, pues 6 centímetros cuadrados. Si la parte azul son 6 centímetros cuadrados y todo el rectángulo entero eran 12 centímetros cuadrados, pues la parte del edificio, ¿cuánto mide? Pues la diferencia de esas dos medidas, 12 menos 6, es decir, 6 centímetros cuadrados. Pues ya sé que el edificio mide 6 centímetros cuadrados, pero claro, esta medida está hecha en centímetros cuadrados en el mapa. O sea, está la medida en el mapa y yo querría la medida real. Entonces, ¿yo qué es lo que sé? Yo sé que en el mapa un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro es 1 centímetro cuadrado. Pero es que en la realidad ese cuadradito, 1 centímetro representaban 50 metros y 1 centímetro también representaban 50 metros. Luego ese cuadradito en la realidad son 50 por 50, que son 2.500 metros cuadrados. Es decir, cada cuadradito en la realidad son 2.500 metros cuadrados. Pues si cada cuadradito son 2.500 metros cuadrados y tengo 6 centímetros cuadrados, es decir, 6 cuadraditos, pues ¿qué tendré que hacer? Pues multiplicar 2.500 por 6. Si multiplico 2.500 por 6, pues automáticamente me saldrá lo que sería el área de la superficie, el área del edificio. Y ese área del edificio, una vez que ya lo tuviéramos, multiplicado por la altura de 100 metros, pues me dará el volumen también. Lo hagáis por un lado o lo hagáis por otro, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Vale? Entonces, pues que sepáis eso, ¿no? Que se podía haber hecho así también. También podríamos habernos centrado únicamente en lo que es el edificio y haber dicho, vamos a ver si esta porción de aquí del edificio con esta porción de aquí la uno entre sí, pues ahí tengo un cuadradito y aquí tengo otro cuadradito y aquí tengo otro, y este triángulo con este triángulo
triángulo, si lo junto me sale un rectángulo con 3 cuadraditos. Pues si son 3 cuadraditos de aquí y 2 de aquí y 1 de aquí, pues ahí en total ya tengo 6 cuadraditos, que son los 6 centímetros cuadrados eso. Pues si tengo ya 6 centímetros cuadrados, sabiendo lo que mide 1 en la realidad, pues se calcula y se multiplica. Y ya lo tendría ahí. ¿Vale? Entonces, ese era el problema. ¿Vale? Este era el problema. Calcular el área de la base y luego multiplicárselo por la altura, básicamente. El cómo calculéis el área de la base, habéis visto ya 3 formas de hacerlo distintas. Y luego te dice que la empresa ACME podría construirlo en 12 meses y la empresa Bumasa podría construirlo en 15 meses, y si trabajaran juntas, pues en cuánto tiempo lo construirían, ¿no? Entonces, este ejercicio se supone que está pensado, ¿vale? Para que se supone que si una lo hace en 12 meses y el otro lo hace en 15 meses, el volumen lo he calculado, creo que por aquí, ¿no? Lo hemos llegado a calcular. Este es el volumen, que era el 1.500.000, ¿vale? 1.500.000. Así. Vale, entonces, si estos son los metros cúbicos que se tienen que fabricar, como hay dos empresas, las empresas son ACME y Bumasa, las voy a llamar A y B. La primera tarda 12 meses en construirla. Y la segunda tarda 15. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el edificio tiene estos metros cúbicos y lo haría en 12 meses, la pregunta es ¿cuántos metros cúbicos haría en un mes? Pues la división de los metros cúbicos entre los meses. Porque si yo divido los metros cúbicos entre los meses, lo que me salga esta cuenta serán metros cúbicos por cada mes. Y en este otro pasa exactamente lo mismo. Si yo divido el 1.500.000 metros cúbicos entre 15 meses, pues entonces me va a quedar esto, metros cúbicos al mes. Claro, entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es que cuánto tardarían si lo hiciesen a la vez, o sea, si trabajaran juntos. Entonces, si trabajan juntos, la idea es que cada mes se haría estos metros cúbicos del primero y estos metros cúbicos del segundo. Es decir, el primer mes se construiría esta cantidad y esta cantidad. Voy a hacerlas, voy a calcularlas. Mirad, serían el 1.500.000 entre 12, que sale 125.000. Esto es 125.000. 125.000. Y el segundo, pues va a salirme 100.000. ¿Vale? Estos serían los metros cuadrados. El otro, como hemos dicho que es 1.500.000 entre 15, ¿vale? Pues me va a salir 100.000. Entonces, el primer mes estaríamos haciendo 125.000 metros cúbicos más 100.000 metros cúbicos, es decir, pues la suma de los dos, que serían 225.000 metros cúbicos, y eso es lo que se haría cada mes. Entonces, la pregunta es cuántos meses han de pasar para poder completar todo el edificio entero, teniendo en cuenta que el edificio entero era 1.500.000. Pues si el edificio entero es 1.500.000 y cada mes se hacen estos metros cúbicos, es decir, estos son los metros cúbicos que tengo que hacer en total, y estos 225.000
metros cúbicos son los que se hacen cada mes, pues metro cúbico con metro cúbico se iría, el resultado me va a salir en meses y la idea es que si quito ceros, pues tendríamos que dividir 1500 entre 225. Pues 1500 entre 225 sale 6,66. Pues 6,66, ¿qué significa? Que harán falta 6 meses y 6,6666 de la parte decimal realmente representan 2/3. Es decir, de 30 días que se puede decir que tiene un mes, pues me harían falta 20 días. Luego, en 6 meses y 20 días se supone que estaría listo el edificio, la construcción del edificio. ¿Vale? Entonces, el problema, o sea, esta parte del problema realmente lo estoy haciendo como si fuesen pues fracciones, sobre todo son repartos, lo que entraría dentro de la parte de repartos, no por parte de geometría, la parte de geometría sería la primera, pero que esta parte también tendríais que saber hacerlo, porque al final lo que estamos haciendo son repartos y proporcionalidad, ¿no? O sea, la parte de medida. Pues listo, este sería el problema. Venga, otro problema más. Otro, este por ejemplo, mira. Este tipo de problemas, el que vamos a hacer ahora, la dificultad que tiene es saber pintarlo, porque me dice que un objeto de decoración está formado por un prisma pentagonal sobre el que hay una pirámide pentagonal cuya base coincide con la base superior del prisma. Entonces, lo primero que tengo que saber es pintar un prisma pentagonal. ¿Cómo es un prisma pentagonal? Pues un prisma pentagonal tiene que ser una figura que tenga un pentágono en la base, un pentágono, o sea, otro pentágono en la otra base. Esto va a estar unido con esto, este con este, este con este, este con este y este con este. Y en la base superior, que es este de aquí, a su vez, tiene que tener una pirámide pentagonal. ¿Qué era una pirámide pentagonal? Pues una figura así. Algo así. Entonces, esta es la figura, supuestamente, que tenemos aquí. ¿Vale? Esta sería la figura. Entonces, te dice que dibujéis el objeto y luego pues que indiquemos el número de caras, el número de vértices y el número de aristas que tiene el poliedro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como número de caras, pensar que la pirámide, si está formada por un pentágono en la base, de momento aquí tiene que haber 5 caras. La parte de aquí abajo, lo mismo, tiene 1, 2, 3, las 5 caras laterales. Y aparte de eso, tenemos la base de abajo que no se nos puede olvidar. Me podéis decir, bueno, ¿y la base esta no cuenta? No, ¿por qué? Porque como se unen las dos figuras por ella, entonces ya no es cara, ya no formaría parte de ninguna cara, esa parte ya no cuenta. Pero la de abajo sí, la inferior sí que la contaríamos, con lo cual esto en total pues tiene 11 caras. Vale, en cuanto a los vértices, ¿cómo calcularíamos los vértices? Pues yo empezaría desde arriba y diría 1 aquí, luego 1, 2, 3, 4 y 5 de aquí, ¿vale? Yo tengo un vértice, 5 vértices de esta parte de aquí y luego otros 5 aquí abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 11 también, 11 vértices, ¿vale? Ya estarían también contados todos. Y luego las aristas, pues las aristas serían 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y la de atrás 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Que en total harían pues 20.
¿vale? Entonces, acordaros que en este tema de los poliedros dije que había una fórmula que se llamaba fórmula de Euler, ¿vale? Y básicamente lo que decía la fórmula de Euler era que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas siempre tenía que dar 2. Entonces, para comprobar si lo he hecho bien o no lo he hecho bien, como las caras son 11, los vértices son 11, que ya sumarían 22, y las aristas me han salido 20, ¿es verdad que 22 menos 20 da 2? Pues sí, sí es verdad. Entonces ya con eso comprobaríamos pues, que la figura está bien hecha. Ya está, simplemente. El tema es saber pintarlo. O sea, si no sé pintarlo, tengo un problema, porque no voy a poder resolver luego el ejercicio, ¿no? Otro de pintar, voy a ver si lo encuentro. Este, por ejemplo, mirad. Bien, dice, un trapecio isósceles está formado por 3 triángulos rectángulos e isósceles con catetos de longitud 3 centímetros que están unidos a 2, o sea, unidos 2 a 2 por sus catetos. Al unir 2 de estos trapecios por su base mayor, se forma un hexágono. O toda esa retahíla de cosas tenéis que saber pintarla. Vamos a ir paso por paso. Primero, un trapecio isósceles. ¿Qué sería un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles tiene que ser una figura, un cuadrilátero, pues algo así. De forma que este lado tenía que ser paralelo a este lado y este lado no eran paralelos, pero la idea era que este ángulo y este ángulo tenían que ser iguales, este ángulo y este ángulo también tenían que ser iguales, y este lado también tenían que ser iguales. De hecho, os dije que la idea es que esta figura tenía que proceder de un triángulo isósceles. Entonces podíais coger, pintar un triángulo isósceles y cortarlo. Y si lo cortáis, pues lo que me quede debajo será un trapecio isósceles, ¿vale? Bueno, pues se supone que ese trapecio isósceles está formado por 3 triángulos, rectángulos e isósceles. Es decir, un triángulo, rectángulo e isósceles, ¿cómo era? Pues un triángulo rectángulo era un triángulo que tenía un ángulo recto, pero para que sea isósceles tiene que tener 2 lados iguales. Entonces, teniendo en cuenta que los que tienen que ser iguales son los catetos, porque la hipotenusa siempre era más grande, no podía ser igual, pues tendríamos que pintar un triángulo de manera que esto fuese pues algo así. O sea, básicamente un triángulo, rectángulo e isósceles viene a ser la mitad de un cuadrado. Pues si tengo un cuadrado, como este lado y este lado miden lo mismo y esto es rectangular, pues la mitad de un cuadrado siempre me va a salir un triángulo, rectángulo e isósceles. Y los catetos se supone que miden 3 centímetros. Es decir, que estos serían 3 centímetros, este de aquí, y este serán 3 centímetros también. Entonces la pregunta es cómo pinto yo esto aquí. Porque creo que se supone que el trapecio está formado por estos otros. Entonces yo tendría que hacer con esto un trapecio. Claro, tendría que hacer un trapecio. Pero la idea cuál es, que se supone que yo tendría que aquí pintar un triángulo así, aquí pintar otro, ¿veis? Este ya no me sirve porque no cumple las condiciones. Es decir, yo tendría que hacer un triángulo que fuese la mitad de un cuadrado. Mirad, y yo creo que para que sea más sencillo es mejor pintar el cuadrado. Tendríamos que pintar un cuadrado así. Así. Y que del cuadrado, de lo que me tengo que quedar con el cuadrado es con la mitad. Esto por un lado y borro el otro. Vale, ahora tengo que hacer un cuadrado así. Así. ¿Y qué tengo que hacer con ese cuadrado? Quedarme con la mitad. Y luego pintaríamos otro cuadrado. Así.
lo mismo, y nos quedaríamos con la mitad. Y ahí ya tendríamos el trapecio. O sea que el trapecio tiene que ser así. Así tiene que ser el trapecio. Esta parte fuera, así. Así, así y así. ¿Dónde estarían los ángulos rectos? Aquí, aquí y aquí. Esos son los ángulos rectos. Y este son los triángulos. Son los tres triángulos rectángulos e isósceles. Bueno, pues las longitudes de los catetos es 3. Es decir, que esto mide 3. Esto de aquí también. Esto de aquí también. Y esto de aquí también. Ahora, esta parte no tengo ni idea. Y esta parte de aquí no tengo ni idea. Lo bueno que como los tres triángulos son iguales, calculando esta parte, sabré esto y por tanto sabré toda la base grande y también sabré esto que sabré la base menor. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular cuánto mide esta parte de aquí? Pues con Pitágoras. ¿Por qué con Pitágoras? Porque el triángulo es rectángulo. Yo tendría que hacer Pitágoras para calcular esta parte de aquí. Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado y como la hipotenusa es lo que queremos calcular, pues 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que serían 9 más 9, que son 18, pues la hipotenusa es la raíz de 18. La raíz de 18, teniendo en cuenta que 18 es 2 por 9, va a ser 3 raíz de 2. ¿Vale? Si simplificáis la raíz de 18, os saldría 3 raíz de 2. Eso quiere decir entonces que esta zona mide 3 raíz de 2, que esta zona mide 3 raíz de 2 y que esta zona mide 3 raíz de 2 también. Luego todo entero será 6 raíz de 2. 3 más 3, que son 6 raíz de 2. O sea, todo esto entero es 6 raíz de 2 y este de aquí arriba es 3 raíz de 2 y este de aquí y este de aquí son 3 y 3. Esas son las medidas de la figura. Pero la figura no está terminada porque dice que al unir dos de estos trapecios por su base mayor se forma un hexágono. Claro, ¿por qué? Porque si en la figura esta de aquí hago lo mismo por debajo, o sea, pinto exactamente lo mismo por debajo, ¿qué se va a formar aquí? Pues un hexágono. ¿Y el hexágono qué va a hacer? ¿Qué va a medir? Pues esto va a medir 3, esto va a medir 3 y esto va a medir lo mismo que el de arriba, 3 raíz de 2. Entonces, este sería el hexágono este. Que, por cierto, el hexágono estaría formado por 1, 2 y esta parte de aquí con esta parte de aquí serían 3 cuadrados. Y además, como son 3 cuadrados, porque este con este con este y este con este formarían los 3 cuadrados, de lados 3 y 3, el área de este cuadrado es 9. 3 por 3, pase por altura o lado al cuadrado, como prefiráis verlo. Entonces, fijaros que lo que pide el ejercicio es dibuja el trapecio y el hexágono. Ya había dibujado el trapecio y el hexágono ya lo acabo de pintar. Y dice, calcula razonadamente el perímetro y el área del hexágono. Entonces, el área del hexágono, si está formado el hexágono por 3 cuadrados, por este de aquí, por este de aquí y por este con este, que son 3, será 9 por 3. Es decir, 27 centímetros cuadrados. Ese sería el área del hexágono. Y esta sería la forma fácil de calcularla. La otra forma de haberlo hecho es calcular el área del triángulo, que sería base por altura partido de 2, es decir, 3 por 3 partido de 2, que saldría pues 9 medios. Este es el área de un triángulo. ¿Y cuántos triángulos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues 6 por 9 medios. Que claro, 6 entre 2 es 3 y 3 por 9 es 27. O sea, al final me sale lo mismo, ¿vale? O sea, saldría exactamente lo mismo. Eso en cuanto al área. En cuanto al perímetro, que son los bordes, esto mide 3, esto mide 3, esto también, esto también. O sea que de momento iría 3, más 3, más 3 y más 3. 3 por 4 son 12. De momento el perímetro es 12 más este lado de aquí y este lado de aquí, que como hemos dicho que mide 3 raíz de 2, pues si esto es 3 raíz de 2 y este también es 3 raíz de 2 y 3 raíz de 2 y 3 raíz de 2 son 6 raíz de 2, pues mediría el perímetro
12 más 6 raíz de 2. Y así se quedaría. Así tendréis que dejarlo porque la raíz de 2 no es exacta. Entonces debería dejarlo expresado de esa manera. El perímetro, por cierto, se mediría en centímetros, el área en centímetros cuadrados. Pues este problema no es difícil, pero claro, si no vais leyendo poco a poco y vais pintando poco a poco y vais razonando la forma que tiene que tener cada figura, pues se os puede complicar, la verdad, se os puede complicar lo que es sacar el dibujo. ¿Vale? Venga. Más cosas por aquí. Mira, este por ejemplo. Este que es de tipo test, que este es sencillito, lo mismo, pero si no caéis no os puede costar. Mira. Este de aquí. Resulta que me pide que calcule el ángulo este de aquí arriba, ¿vale? Y solamente me dan este y este. ¿Solamente me dan este y este? No. ¿Por qué? Porque me están diciendo que este ángulo es recto. Entonces, si me dicen que este ángulo es recto, esto mide 90. Si este mide 90, entonces como esto y esto tendrían que sumar 180 por ser esto un triángulo, y los triángulos siempre pasa que suman 180, pues a este ángulo de aquí, que no lo conozco, lo llamaríamos X, por ejemplo, y la idea es que X más 50 y más 90, pues tiene que darme 180 siempre. Luego X, pues tiene que ser 180 menos 90 y menos 50, que eso da pues 40. Luego este ángulo de aquí, pues ya sabríamos que mide 40. Vale, ¿para qué quiero yo saber este ángulo de aquí? Quiero saber este ángulo de aquí porque si este mide 40, entonces ¿cuánto tiene que medir este? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Cuando los ángulos eran opuestos por el vértice, se cumplía que este ángulo y este ángulo tenían que ser iguales. Esto mide 40 ya. Y si esto mide 40 y esto mide 30, ¿cuánto mide este de aquí arriba? Pues si los tres son los ángulos de otro triángulo, pues de nuevo C más 30 más 40, pues tiene que sumar 180. Luego C tiene que ser 180 menos 30 y menos 40, que son 110. Luego la respuesta correcta pues sería 110. ¿Vale? O sea que este, por ejemplo, es bastante sencillo, este es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, hay que caer en eso, hay que darse cuenta de que este ángulo es recto y sobre todo tener claro que en todos los triángulos la suma tiene que dar siempre 180, la suma de los ángulos. Más cosas que sean de pintar. Este tipo de ejercicio, por cierto, este tipo de ejercicio no, en principio no va a entrar porque ha dicho que la parte de simetrías y demás y traslaciones no entraba, con lo cual esto no lo he explicado porque ha dicho que no entraba. Y esto es lo mismo, ¿vale? Esto de aquí de alzado, planta y perfil, en principio tampoco debería entraros porque no, o sea, ya digo, ha dicho que no iba a entrar, por lo menos en el correo ese que os mandó a los del grupo 2, no entra, en principio.
Mira, este por ejemplo, ¿vale? Este de aquí, que va en el dibujo de nuevo, pues dice que la figura siguiente representa un polígono y pide pues que identifiquéis todos los tipos de cuadriláteros distintos que tienen sus vértices en los vértices de dicho polígono, dibujando uno de cada tipo, ¿no? Pues por ejemplo, aquí la idea es que pues aquí tenéis un cuadrado, ¿no? Podéis tener un cuadrado, aquí tenemos un rectángulo, aquí, por ejemplo, habría otro cuadrado si hacemos de aquí, 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 aquí. Se podría hacer, por ejemplo, quizás un cuadrilátero que fuese de aquí a aquí, luego de aquí a aquí, luego... Voy a copiarlo mejor porque así no me deja hacer las marcas. Bien, dice, identifica todos los tipos de cuadriláteros distintos que tienen sus vértices en los vértices de dicho polígono. Es decir, tenéis que hacer cuadriláteros con los vértices que tenéis aquí. Entonces, he dicho que se podría hacer, por ejemplo, aquí un cuadrado, se podría hacer un rectángulo así entero, se podría hacer un rectángulo, también se puede hacer otro cuadrado aquí, así, se podría hacer un cuadrado también. Vale, ¿qué más cuadriláteros se pueden hacer? Cuadriláteros, porque tienen que ser de cuatro lados. Pues la idea, por ejemplo, es que si esto es uno, dos, por ejemplo, imaginaros que hacemos así, pues aquí tendríamos un trapecio. Se puede hacer, por ejemplo, así un trapecio, ¿no? En este caso, con esa figura. Habría que intentar, por ejemplo, hacer pues no sé, un rombo, se podría intentar hacer un rombo para que los vértices estuviesen en esta parte, pues quizás en rombo es complicado quizás hacerlo aquí, porque el rombo necesitamos que los lados sean iguales, pero que las diagonales no sean iguales y que los ángulos no sean iguales. Y este son iguales entre sí. Se podría hacer, por ejemplo, no sé, ahí se puede hacer cosas raras, porque yo puedo hacer así, por ejemplo, este con este y este con este, y ahí tendría pues un trapezoide o deltoide, por ejemplo. Se puede hacer cometa, si hacemos así. O sea, hay muchas combinaciones, ¿eh? Se pueden hacer bastantes cosas. El tema es ir pintando en cada uno de ellos y dibujándolo, ¿vale? O sea, que sería cuestión de dibujar, ¿no? Formas distintas. Entonces, yo creo que es más fácil que penséis en la figura que queréis pintar y que intentéis pintarla después. O sea, yo creo que es más sencillo hacerlo así, la verdad. Luego dice que clasificáis estos cuadriláteros según el número de ejes de simetría, que como la parte de simetría ha dicho que no va a entrar, pues esa parte podríamos saltárnosla. Luego realiza este polígono de tres simetrías, nada tampoco, y realiza el giro de 45 grados, pues tampoco se supone que podríais hacerlo porque ha dicho que no va a entrar. Sobre todo la idea de que de aquí saquéis pues, todos los cuadriláteros posibles que se os ocurran. Acordaros, tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el paralelogramo, tenemos el rombo, ¿eh? Tenemos la cometa, teníamos un deltoide o tenemos, por ejemplo, un trapecio isósceles o tenemos un trapecio rectángulo o un trapecio escaleno. Todo eso se puede hacer, incluso los que eran cóncavos, que esta parte también se podría pintar o intentar pintar. Si yo esto de aquí lo uno de aquí a aquí y esto lo uno de aquí a aquí, aquí tengo yo mi cuadrilátero también de ese tipo. O sea que se pueden pintar esos también, eso se podrían incluir dentro de las posibilidades. Bien. Mira, otro de pintar, este. Bien.
Dice, una habitación está formada por un trapecio que se descompone en un triángulo equilátero y en un rombo. El lado del triángulo equilátero mide 350, dibuja la habitación. ¿Vale? Esa es la idea. Me tiene que salir un trapecio, no me dice cómo es el trapecio. La idea es que el triángulo tiene que ser equilátero. Si el triángulo es equilátero, entonces todos los lados del triángulo tienen que medir lo mismo. El triángulo equilátero pues tenía que ser así, ¿no? Algo de esta forma. Y luego, si el rombo tiene que estar en contacto con el triángulo equilátero, yo entiendo que el rombo tiene que ser pues algo así, de manera que este lado y este lado sean iguales, y entonces este lado y este lado también sean iguales, y formaría algo así. Es como el de antes, porque el trapecio vuelve a ser como el de antes. La única diferencia es que en el de antes este ángulo de aquí tenía que ser recto, tenía que ser un ángulo de 90 grados, y ahora, como este triángulo es equilátero, este ángulo es de 60. ¿Vale? Digo porque es igual que el de antes, porque si yo el rombo lo parto por la mitad, me salen los tres triángulos que teníamos antes, pero en este caso ya digo, al no ser rectángulo, este ángulo es de 60, este ángulo es de 60, este ángulo es de 60. Lo que está claro es que si los lados miden 350 centímetros, pues estos 350, esto también, esto también, esto también, esto también, o sea, todo es 350. Aquí no hay que calcular nada. Todo es 350 porque todos los lados son iguales. Le dibuja la habitación, ya estaría dibujada, determinan las longitudes de sus lados y la amplitud de todos sus ángulos. Pues la idea es que esto mide 60, de aquí a aquí, claro, como aquí la habitación se supone que es el trapecio, se supone que esto mide entero 120, porque serían 60 y 60, ¿no? Aquí habría otros 120 y aquí otros 60 y aquí no hay ángulo, pues la habitación, ya digo, la habitación es así, ojo, la habitación es así, entonces esto sería 60 de aquí, 60 de aquí, y aquí 120 y 120. Esa sería la habitación. Y las medidas de la habitación pues son 3,5 metros de aquí otros 3,5 metros, otros 3,5 metros, y aquí entero, toda esta parte entera, pues 3,5 metros y 3,5 metros son 7 metros. O sea, 700 centímetros o 7 metros, vale, básicamente. Entonces, estas son las dimensiones de la habitación. Calcula el área de esa habitación y las longitudes de sus diagonales. Pues en el caso, por ejemplo, ¿vale? en el de antes, como los triángulos eran rectángulos, entonces si uníamos un triángulo con el otro, se formaba un cuadrado. Pero el problema de estos triángulos es que si los uno no se forman un cuadrado, se forma un rombo, precisamente. ¿Vale? Entonces, este sería este rombo, o sea, este rombo de aquí y este triángulo de aquí son tres triángulos. O sea, la idea es que si yo calculo el área del triángulo, pues multiplicando ese triángulo por 3, tendré el área de la habitación, la superficie de la habitación. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área del triángulo? La idea es que esto mide 3,50, o sea, 3,50 metros, esta parte de aquí. Pero es que esta parte también, y esta parte también, y yo quiero, para calcular el área de un triángulo, pues tendríamos que hacer la base por la altura. La base es 3,50, la altura es esta medida que no la sé, y habría que dividirlo entre 2. Luego hay que calcular esta altura de aquí, esa altura ahora tendríamos que calcular. ¿De cómo se calcula esa altura? Pues cogiendo la mitad del triángulo, y como esto es 3,50 y este ángulo de aquí es 60, la altura, para calcularla, tendríamos que hacerlo con trigonometría, porque es la única manera, por lo menos que a mí se me ocurre, por lo menos, entonces, ¿vale? Entonces, lo que sí que podríamos hacer, ¿vale? Lo que sí, bueno, esto sería la tangente de 60. La tangente de 60 es el lado opuesto, que es A partido de la hipotenusa, que es 3,50. Y entonces la altura es pues 3,50 por la tangente de 60. Esto no va a dar exacto,
¿vale? Se pondría aquí el decimal que os salga y pues eso, este resultado será el área de uno de los triángulos y como la habitación tiene 3, pues poniendo eso multiplicado por 3, pues saldrá en metros cuadrados, pues lo he hecho al final en metros, pues lo que es la superficie de la habitación. Otra cosa a lo mejor que se me puede ocurrir es que como esto es un trapecio, ¿vale? Como esto es un trapecio, el área de un trapecio se puede calcular como suma de las bases, de la base grande y de la base pequeña, por la altura partido de 2. Pero el problema sigue siendo el mismo, porque la altura del trapecio sería esta medida de aquí. Entonces, al ser esta medida de aquí, pues estoy en las mismas, o sea, tengo que calcular esa medida de ahí y no la tengo. Y la única manera de calcularla sería haciendo esta parte de aquí. O sea que no hay otra forma de hacerlo. Aquí tendríais que utilizar la tangente por nariz. Tendréis que hacerlo sí o sí, porque si no, no se podría hacer. Así que el área de la habitación sería de esa manera. Y luego la longitud de la habitación se refiere a la medida de las paredes, ¿no?, de la habitación, que esa sí ya está calculada. De hecho, sería 350 más 350 más 350 más 7. ¿Vale? Ese sería el perímetro o la longitud de la habitación. ¿Vale? Entonces, esta parte sería aquí la parte, vamos, sobre todo, no complicada, porque no es que sea complicada, sino que es que trigonometría y razones trigonométricas no habéis dado ni forma parte del temario. Entonces no se podría hacer si no sabéis estas cosas. Es que si no sabéis estas cosas no podríais hacer este problema.